Hola, nosotros vamos a estar hablando sobre la escuela nueva, específicamente sobre Neil, quien fue creador de la escuela de Summerhill. Escuela Nueva es un movimiento que pone en centro de críticas las bases e ideologías de la escuela tradicional, generando una revolución educativa en donde se toma la acción como condición y garantía del aprendizaje, formando y apareciendo lo que se conoce como pedagogía activa. Uno de sus promotores fue Adolf Ferriere, quien planteó 30 puntos que servirían para definir a los participantes del movimiento y sentar las bases de los aportes pedagógicos. El punto más importante es que el alumno es posicionado en el centro de atención de la educación y la enseñanza parte desde su realidad. Se valora la actividad del niño como fuente y recurso de desarrollo y aprendizaje, y la escuela se transforma en un espacio lleno de vida. Una de las bases de esta escuela es la psicología del desarrollo infantil, además de que la educación debe garantizar al niño una infancia feliz, y el punto de partida de la enseñanza es en base a sus intereses y necesidades. Neil, Rousseau, Montessori, Ferriere, Freud, Paculé, de Crowley, entre otros, fueron quienes sentaron las bases y formularon teorías pedagógicas, y luego se encargaron de realizar prácticas y concreciones de estas, mostrando al mundo el buen resultado de sus teorías didácticas. Bueno, voy a dar comienzo a la exposición explicando un poco lo que fue la vida de Alexander Neil, un pedagogo, maestro y escritor pacifista y ácrata, es decir, que pretendía la desaparición del Estado defendiendo la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. Él nació el 17 de octubre de 1883 en Forfar, Inglaterra, y fue un hijo de una pareja de maestros en una familia muy numerosa. Para llegar a ser todo lo que fue mencionado anteriormente, tuvo que vivir una serie de injusticias de un sistema educativo basado en exámenes absurdos. Tuvo que conocer también la educación dura de un padre maestro y sufrir castigos físicos. Él se escolariza en la escuela de Kingsmoor, en donde el padre ejercía la profesión. Neil solía acompañarlo mientras enseñaba, visualizando ya desde muy chiquito lo que era el área de la docencia. Cuando termina la secundaria, el padre lo acoge como ayudante en esa misma escuela y obtiene su certificado de maestro sustituto, comenzando a ejercer como maestro asistente. En cuanto al transcurso en su carrera, comienza cursando la licenciatura de inglés en la Universidad de Edimburgo, licenciándose así en 1912, año en el que también se afilia al Partido Laborista. Después de haber pasado 2 años de su graduación, inicia su actividad docente, convirtiéndose así en el director interino de una escuela en Gretna Green, Escocia. Esta es una experiencia que lo marca demasiado, tan profundamente, que luego lo destaca en su novela A Dominis Log, un diario de un maestro rural. Allí plasmaba su transformación de una escuela académica trabajadora, controlada por el castigo corporal y el miedo a la autoridad de un maestro, en una escuela de felicidad, juego y niños controlando su aprendizaje. Ya en 1917 conoce a Homer Lane y se introduce en la orientación psicoanalítica. En 1919 comienza a trabajar en la King Alfred School, una escuela de autogobierno, y una vez que termina su labor en ese lugar, ejerce como periodista en el equipo de redacción de Education for a New Era. Ya en 1921 retoma su trabajo como docente, visualizando en el horizonte una educación internacionalista y cosmopolita. Funda la escuela de Summerhill en el año 1924 en la región de Lyme Regis, y 3 años más tarde la traslada a Leiston, mismo año en el que se casa. En 1929 participa en reuniones internacionales junto a Piaget, Montessori y Tagore. Sus ideas comienzan a despertar una gran polémica. Hacia el año 1937 conoce a Wilhelm Reich, con quien ya venía manteniendo un vínculo por medio de epistolares. Durante la Segunda Guerra Mundial muere su mujer, mismo periodo en el que la escuela Summerhill es trasladada al norte de Gales. Terminada la guerra, se casa con Enna Wood y en el año 1946 nace su hija Zoe.
En 1960 se da a conocer un nuevo libro llamado Summerhill, que resulta ser un gran impulso económico realmente importante para la escuela, ya que en ese momento se estaba pasando momentos difíciles porque se contaba solamente con 24 alumnos. El libro empieza a ser recomendado en centenares de universidades y en 1970 se llegan a vender más de 2 millones de ejemplares. En 1971 publica una carta pidiendo que no se visite más Summerhill debido a la avalancha de personas que quieren conocer esa escuela. Neil publica su autobiografía y finalmente el 22 de septiembre de 1973 muere a sus 90 años. Ahora vamos a hablar acerca de las influencias que obtuvo Neil. Podemos decir que sus influencias no fueron tomadas de otros pedagogos o educadores. De hecho, se ubicaba en una posición crítica de sus demás colegas. Destacó a personas como Sigmund Freud, del cual destacó su pensamiento libertario, Rousseau, a quien admiraba profundamente y destacaba su mirada sobre la bondad natural de los niños, Lane, quien además fue su gran amigo, Reich, de quien fue su gran discípulo. Destacaremos a los dos principales. Homer Lane se convierte en uno de los que primero influye en él, quien abrió un hogar para jóvenes delincuentes regida por un sistema de autogobierno en el que cada integrante, incluidos los adultos, tenían un voto en la asamblea de la comunidad, que Neil visitó y fue donde obtuvo sus primeras ideas de las instituciones a favor de la libertad infantil. Lane, además, fue quien introdujo en el psicoanálisis. Fue su psicoanalista y sobre todo su gran amigo. Wilhelm Reich tenía una idea de pedagogía anti-autoritaria, la cual estaba basada en la visión de Rousseau, tenía respecto a la naturaleza buena del hombre, y desde la pedagogía se cree que la educación debe devolverle la naturaleza al hombre. Para lograr esto, los docentes debían aplicar a la educación negativa, promoviendo el desarrollo libre, espontáneo y natural. A partir de estas ideas, el pensamiento reichiano se basa en el convencimiento de que los males de la humanidad se deben a la represión sexual. Por lo tanto, como luego replica Neil, se promoverá un tipo de educación que tenga en la liberación sexual uno de sus principales criterios. Que los niños, ante todo, deben vivir y actuar de manera espontánea y solo luego de esto podrán reconocer sus objetivos y el sentido de lo que el deseo les empuja a realizar. ¿Qué pretende Neil en el ámbito de la educación? No adoctrinar ni dar instrucciones sobre cómo comportarse. No moldear el carácter. No provocar temor ni usarlo para inducir conductas morales. Permitir la autorregulación o capacidad de dirigirse libremente de acuerdo a impulsos que provienen del propio yo. Conseguir que los adultos sean cálidos, francos y honrados con sus alumnos. Reconocer que no se educa con palabras, sino con actos o incidentes educativos críticos. Bueno, a mí me tocó el tema de la escuela de Summerhill, donde voy a pasar a explicar más detalles sobre esta. Este instituto fue fundado en el año 1921 y su fundador se llamaba Neil, donde él planteaba que el origen de los problemas de los niños y los adultos era el fruto de una sociedad enferma regida por los miedos y la violencia, y también afirmaba que no puede haber libertad si los niños no se sienten completamente libres para gobernar su propia vida social. Summerhill se destaca por su fuerte carácter autoritario y antirrepresivo, donde el fundador buscaba que los muchachos autorregulen su comportamiento, aprendiendo a ser libres y dejando vivir desde la libertad. Bueno, este instituto fue creado con varios fines, donde algunos de ellos fue el de conseguir la bondad del niño, considerando a este como un ser racional que tiene intereses propios en la vida y que es capaz de defender, el de encontrar la alegría y la felicidad al final de la educación, el de conseguir la igualdad entre el desarrollo intelectual y sentimental en la educación, ya que se considera que en la actualidad se le da más importancia al intelecto que a los sentimientos.
También el de la libertad, pero no libertinaje, ya que según Nelly, el principio básico y que menciona varias veces a lo largo de la obra, destaca el respeto recíproco entre los individuos sin diferencia de edad o sexo. También está el aprendizaje del niño a ser un ser independiente y valerse por sí mismo en la vida. El rechazo al castigo, ya que se cree que este produce temor y hostilidad y que impide un sano desarrollo psicológico. Y también la libertad de religión, ya que en este instituto no se imparte ningún tipo de enseñanza religiosa. Bueno, Summerhill emplea una enseñanza libre donde nadie está obligado a asistir a clases y es precisamente eso lo que hace que el interés de los niños crezca y su asistencia se haga regular. La vida de estos niños en este instituto, aunque se hace en la libertad, está controlada por un tipo de normas básicas que aseguran la buena convivencia entre todos, pero estas normas no son impuestas por los adultos, sino que por los maestros y los niños. Este instituto funciona con unas características especiales que las diferencian de las escuelas convencionales y entre ellas podemos encontrar la ausencia de exámenes y calificaciones, la asistencia no obligatoria a las clases, la asamblea como órgano de gestión, la ausencia de reprimendas y sermones y por último el trato igualitario entre niños y adultos.